Había una vez un pequeño país llamado Guatemala, ubicado en el corazón de Centroamérica. Era una nación llena de pasión y amor por el fútbol, y los sueños de su gente siempre se alzaban alto hacia el cielo azul. El año era 2023, y Guatemala se preparaba para participar en la Copa Oro de la CONCACAF, el torneo más importante de la región. El equipo nacional estaba lleno de jóvenes talentosos y veteranos experimentados, liderados por un entrenador apasionado y visionario. La ilusión se palpaba en cada rincón del país. Las calles estaban decoradas con banderas azul y blanco y los aficionados llenaban los estadios con camisetas y bufandas, listos para apoyar a su equipo. El sentimiento de unidad y esperanza era abrumador en los Estados Unidos. Y así es como comenzaba Guatemala su camino en la Copa Oro. El primer partido fue contra uno de los equipos quizás más imprevisibles de esta Copa Oro y sobre todo de la región. Aunque los pronósticos no eran favorables por el presente que tenía Guatemala y ante la ineficacia que venía marcando en sus amistosos anteriores, el equipo guatemalteco igualmente salió al campo con valentía y determinación. Cada jugador dejó su corazón en el terreno de juego, luchando por cada balón y defendiendo los colores de su bandera. El partido fue intenso y emocionante. Guatemala atacaba con ferocidad, mientras que su arquero realizaba asombrosas paradas para mantener el marcador vivo. El público se levantaba de sus asientos con cada oportunidad de gol, cantando y animando sin cesar. Finalmente llegó el momento crucial, el momento cúlmine del triunfo de Guatemala. A los 48 minutos, luego hasta incluso de haber malogrado un penal, Darwin Lom aparecía con su remate derecho y cruzado letal para que Guatemala se encontrara en ventaja, se encontrara con la victoria. Méndez, va Nathaniel Méndez, filtró esta buena pelota, lo tiene Lom, ¡gol! ¡Gol! Guatemala y el fútbol, este fútbol que siempre da revancha, falló un penal en la última del primer tiempo, tuvo su chance en el arranque del segundo tiempo y Darwin Lom a los 2 de la segunda parte. El estadio se estremeció con la alegría desbordante de la afición. Gritos, abrazos y lágrimas de felicidad llenaron el aire. Guatemala había logrado vencer a uno de sus rivales más directos dentro del grupo y dar un gran paso hacia adelante en el torneo. Guatemala sumaba sus primeras 3 unidades y se ponía en lo más alto del grupo para poder liderarlo y tener la fe intacta de poder clasificar a los cuartos de final. El segundo encuentro, sin mucho para acotar, fue la igualdad en 0 frente a Canadá, quizás el rival más directo y más importante de esta Copa Oro para los guatemaltecos y en su grupo para poder dejarlos afuera y también incluso poder clasificar por sobre ellos, pero sabiendo que era difícil y que claramente era uno de los clasificados para los cuartos de final. No se pudieron sacar diferencias. Guatemala y los dirigidos por Tena se fueron muy enojados, se fueron muy frustrados porque realmente merecían ser los ganadores del cotejo. Pero sin embargo sabían que el empate no era malo tampoco porque se podría haber perdido inclusive en situaciones adversas hace años atrás. Por eso esos 4 puntos, esas 4 unidades lo dejaban con vida en la última fecha para definir inexplicablemente, incluso sin imaginarlo de entrada, que iban a definir el grupo frente a Guadalupe, mano a mano, cara a cara. A medida que avanzaba la Copa Oro, Guatemala continuaba sorprendiendo al mundo con su juego valiente y decidido. Cada partido era una batalla épica en la que los jugadores dejaban el alma en el campo, inspirando a toda una nación. Llegaba el momento de la verdad, la hora determinante. Era Guatemala o Guadalupe. Sabiendo que Canadá iba a derrotar a Cuba y que ya lo hacía de entrada, se iniciaba el partido y a Guatemala no le valía otro resultado que no fuese la victoria.
Los de Tena estaban acostumbrados a salir con valentía, a salir con la mentalidad ganadora y a salir con un juego realmente agresivo para lastimar a sus rivales y poder llevarse el resultado. Pero esta no era la ocasión. Aparecía Andrew Gravillon a los 27 minutos y lo ponía en desventaja a Guatemala en el partido. Lo ponía contra las cuerdas. El futbolista Albert Versalles del ascenso de Francia. Centro del Borne, cabezazo. ¡Gol! Gravillon. ¡Gol! De Guadalupe. La revelación de la Copa Oro. Lo hizo el futbolista del Torino, Andrew Gravillon, de cabeza, y la verdad, lo merecía Guadalupe. Pero Guatemala no se rendía, menos su goleador, Rubio Rubín. A los 39 minutos marcaba el 1-1 con un cabezazo que le daba esperanzas a Guatemala, que lo volvía a poner en cero, lo volvía a poner en igualdad de condiciones para tener que hacer un gol más y poder ganar el asunto para poder clasificar. Enganchó, centro con derecha para Rubín, cabezazo. Guatemala lo hizo Rubín de cabeza a los 39 minutos del primer tiempo. Festejan los chapines en New Jersey. El gol de la ilusión, el gol de la esperanza. Se ponen a un gol de la clasificación. Guadalupe 1, Guatemala 1. Lo hizo Guatemala. Mirá cómo están ahora. Mirá cómo se viven las tribunas de New Jersey. Pero si no se sufre, no se es guatemalteco y no vale. A los 63 minutos y de penal, luego de una extensa decisión del VAR, terminaba por ampliar la diferencia Plumain para Guadalupe y poner las cosas 2-1 a su favor. Aún todavía quedaba tiempo, pero las esperanzas de Guatemala de clasificar se iban a esfumar. Corta carrera, 2 pasos apenas, Plumain, gol, gol. Guadalupe lo hizo Plumain de penal. Pero sin embargo, no se rendía. Él siempre estuvo ahí, al pie del cañón. Rubio Rubín, nuevamente encontrando con una excelsa asistencia de Nathaniel Méndez el 2-2 a los 70 minutos para seguir dándole vida a Guatemala y seguir confiando en este juego que Tena les dio desde el primer minuto. Tiempo regular, pero sospechamos con Milton, por lo menos jugaremos 5 más. El centro, Rubín. ¡Gol! De Guatemala. Lo hizo Rubín. El partido 2-2 y quedan 20-25. Y así es, logró darlo vuelta. Logró ponerse 3-2 en ventaja con un gran remate, fuerte remate de Carlos Mejía, que a los 75 minutos ponía el 3-2 para los chapines. La alegría era total, la alegría era absoluta. Nuevamente a estadio lleno con su público, con su afición. Guatemala estaba clasificando. Saca Barón y después molesta el árbitro, increíble. Enganchó Mejía, tiró zurda. ¡Gol! ¡Gol! De Guatemala. Lo hizo Mejía. ¡Qué partido tenemos, señoras, señores, en New Jersey! Lo da vuelta Guatemala. Se pone arriba en el partido y está ganando el grupo D. Hace un par de minutos estaba fuera y ahora está ganando el grupo. Pero, como ya les dije, si no se sufre, no es Chapín, y Hagen tenía que tapar un penal que luego iba a ser malogrado por Guadalupe y que le iba a dar la alegría máxima al pueblo guatemalteco para poder llevarse la victoria de manera épica y heroica, clasificando en la primera posición del grupo y llegando luego de 12 años, haciendo historia este equipo de Tena, a los cuartos de final, donde lo esperaba Jamaica.
A medida que el equipo avanzaba en el torneo, el país se detenía para ver cada partido. Las calles se quedaban vacías, los negocios cerraban y todos se unían frente a las pantallas compartiendo emociones y esperanzas por este equipo de Guatemala, este equipo de Tena que le ha devuelto fe a su afición, a su pueblo. Nuevamente otra cita con el destino, en este caso frente a la experimentada Jamaica, que la verdad que en un partido donde hubo polémicas, donde hubo dudas, donde hubo realmente cuestiones y cuestionamientos acerca de lo que se ha dado en el encuentro, lamentablemente por la mínima diferencia Guatemala terminó cayendo. Amari Bell ponía a los 51 minutos de partido, en una de las pocas desconcentraciones y desatenciones de la defensa de Guatemala, el 1-0 que le iba a valer la clasificación al conjunto jamaiquino, que lo iba a dejar lamentablemente eliminado al conjunto guatemalteco, al equipo de Tena, que tristemente debía abandonar la competencia cuando todo era esperanza, todo era fe y todo era convencimiento de todo un pueblo chapín que apoyaba a estadio lleno cada partido de la selección. Inmediata devolución ante Castellano, va Gray, pelota que va al área para Bell, está el gol. En una notable jugada colectiva, Marín Bell logró llegar a definir el lateral izquierdo. Lo marca el final. Ha ganado Jamaica, gol de Bell. El esfuerzo de Guatemala no ha sido suficiente. El camino de Guatemala en la Copa Oro llegó a su fin en las etapas finales del torneo, en los cuartos de final. Aunque no lograron llevarse el trofeo a casa, el país estaba lleno de orgullo y gratitud por sus jugadores. Habían demostrado al mundo el poder del espíritu deportivo, la pasión y el trabajo en equipo. Sí, creo que en general hicimos un buen torneo. Creo que plausible todos nuestros jugadores, cómo dejaron todo en cada pelota, en cada jugada, en cada partido. Realmente era emocionante lo que estábamos afuera, vibrábamos con el esfuerzo y el buen quehacer futbolístico que por muchos momentos desplegó nuestro equipo. Sí, hicimos un buen torneo y a la vez nos quedamos con la sensación de que hoy pudimos haber hecho algo más. Porque este gran público, creo que fue lo mejor del torneo, fue lo que vivimos con nuestra afición en los 4 estadios, la manera en que nos impulsaron y las buenas vibras y los buenos deseos que nos mandaban desde Guatemala. La participación de Guatemala en la Copa Oro CONCACAF 2023 fue mucho más que un simple torneo de fútbol. Fue un viaje de unidad, esperanza y perseverancia. Los jugadores y su valiente actuación en el campo dejaron una huella imborrable en la historia del fútbol guatemalteco y en el corazón de su gente. Y así, Guatemala siguió adelante, inspirada por el legado de aquel equipo que defendió sus colores con orgullo. La pasión por el fútbol continuó ardiendo en los corazones de jóvenes y viejos, prometiendo un futuro lleno de sueños y oportunidades.